Desde la antigüedad, los chinos describieron el mundo y el universo, abarcando lo que se observa en el cielo y la tierra. Hubo 3 modelos cosmológicos diferentes en la antigua China, y estuvieron vigentes durante mucho tiempo. Estos modelos, que describían la forma de la Tierra, eran parecidos a las cosmologías de otras grandes culturas antiguas. La astronomía china se perfeccionó durante más de 3000 años. Con las observaciones de los astros, los chinos identificaron estrellas desde el año 1300 a.C. Los registros detallados de las observaciones empezaron en el siglo IV a.C. Se ha descrito a los chinos como los observadores más persistentes y precisos de los fenómenos celestes, antes de los astrónomos islámicos. También hubo influencias de la astronomía india en China, en el periodo de 618 al 907 d.C. El monje chino Yixing, un personaje importante en la historia de la astronomía y ciencia calendárica en China, también conocido como el maestro Zen Yixing, por sus aportes en matemáticas, ingeniería mecánica y el desarrollo del calendario Dayan, se basó principalmente en los modelos nativos chinos. Los chinos calcularon los movimientos de los astros, midieron la eclíptica, el sol y la luna, crearon calendarios, estudiaron las fases y ciclos lunares. Todo eso con la cosmovisión de la cosmología de la China antigua. Esa visión del mundo duró miles de años, y la forma de la Tierra no había sido un problema, pues los astrónomos chinos, muchos de ellos hombres brillantes, continuaron pensando en términos de mundo plano hasta el siglo XVII, cuando fue reemplazado por las teorías occidentales, con la llegada de los misioneros jesuitas a China. Los 3 principales modelos cosmológicos en China iniciaron en épocas ligeramente diferentes, pero todos tuvieron respaldo a lo largo del tiempo. 2 de los modelos, Juntian y Gaitian, mantenían un mundo plano, con su relieve, como un disco o un cuadrado, y los cielos redondos, ya sean esféricos, hemisféricos o planos, mientras que el tercero, Xuanye, no dio descripciones de las formas. Cuando los chinos se referían al universo, no era como el que nos enseñan hoy en día o vemos en las películas, sino que se refiere al cielo y la tierra, y las luminarias que vemos en el cielo, lo que es observable. En su cosmovisión, el mundo es un plano y los cuerpos celestes son los que se mueven. El sol brilla sucesivamente en diferentes partes de la Tierra, provocando las diferencias horarias. En el modelo Gaitian, que se detalla en el Shoubi Suanjing, uno de los textos de matemática china más antiguos de la historia, del siglo I a.C., pero que incluye material mucho más antiguo, y también en otras fuentes, se describe el cielo como plano y paralelo a la Tierra. Recordemos que los antiguos griegos concebían los cielos como una cúpula hemisférica sobre el mundo o como una esfera completa alrededor de este. Pero los chinos del modelo Gaitian describieron un cielo circular plano paralelo a una Tierra cuadrada extendida. Las palabras Gaitian significan cielo dosel, y Gai es el dosel en forma de paraguas. Veremos más adelante por qué, aunque el cielo lo describen como plano, se ve curvado. Los chinos pensaban que el eje celeste era perpendicular entre el cielo y la tierra, y que su territorio se encontraba a una cierta distancia del centro del mundo. El modelo chino Gaitian también tuvo en cuenta y explicó las diferencias horarias en el plano. Su cielo y su eje celeste perpendicular hicieron posible comprenderlo, tomando en cuenta la limitación del área de la luz solar, así como la limitación del rango de visibilidad. Esto mediante lo que observaban y el sentido común. Algo comparable, por ejemplo, a una antorcha de noche que se aleja y solo va iluminando una parte, y al alejarse se deja de ver. El horizonte era considerado por ellos como algo óptico, el límite más allá del cual nada se puede ver. Desarrollaron un sistema en Shoubi Suanjing para explicar los fenómenos celestes.
Uno de esos es el de la diferencia de horarios, ya que muchos erróneamente piensan que en un mundo plano extendido sería la misma hora en todas partes. La concepción del cielo como un plano paralelo al mundo es el principal argumento, y en el show B se señala que el cuadrado pertenece a la Tierra y el círculo pertenece al cielo. El cielo es un círculo y la Tierra es un cuadrado. Wang Chong, un astrónomo, meteorólogo, naturalista y filósofo chino, en el Lunheng, un texto antiguo clásico chino escrito por él, del siglo I después de Cristo, lo menciona más claramente. El cielo está tan nivelado como la Tierra. Las mediciones de la altura del Sol y del polo suponen un mundo plano y dan como resultado un cielo que está en todas partes a 80.000 li sobre la Tierra. Li es una unidad de longitud tradicional china, que en la actualidad se ha estandarizado en 500 metros, aunque históricamente su valor varió considerablemente en mayor o menor medida. Este modelo del cielo, de planos paralelos, es un instrumento que fue usado para indicar secuencias temporales del cosmos. Esta imagen se utiliza, por ejemplo, en un poema de Song Yu, del 300 a.C. La tierra cuadrada es mi carro, el cielo redondo es mi dosel. En el Huainanzi, un texto chino antiguo de antes del 139 a.C., no se utiliza ninguna imagen, sino que ahí simplemente dice: el camino del cielo se llama redondo, el camino de la tierra se llama cuadrado. En Show B no se utiliza la expresión Gaitian, sino la imagen de un sombrero para la lluvia. Dice: se puede representar el cielo con un sombrero para la lluvia. El sombrero representa el cielo, que aunque lo describían como un plano paralelo a la Tierra, seguramente lo relacionaron con el movimiento, girando alrededor del eje polar vertical. Otro documento usa la misma metáfora del dosel de un carro o carruaje. Se habla de la redondez y cuadratura, que representan el cielo y la tierra. La cuadratura del carro debe representar la tierra. La redondez del dosel debe representar el cielo. También mencionan: el cielo se asemeja a un sombrero para la lluvia que la cubre, mientras que la tierra tiene un diseño en forma de sartén invertida. De cualquier modo, en la parte principal del Show B se entiende claramente que se trata de un cielo circular, pero plano, paralelo al mundo en plano y cuadrado. En el modelo Gaitian, los cuerpos celestes giran alrededor del polo celeste en órbitas diarias en un plano paralelo a la superficie terrestre. En ese modelo, tienen un punto subpolar en la Tierra, es decir, debajo del polo celeste. El observador chino se sitúa al sur, a 103.000 li del centro del polo en un lugar llamado Shou. En el modelo Gaitian, decían que si un observador pudiera ir al punto subpolar de la Tierra, vería los cuerpos celestes orbitando sobre su cabeza en círculos alrededor de este polo celeste. Ese polo sería el que se conoce como polo norte o centro magnético de la Tierra. También, este modelo se enfoca en los movimientos del Sol, que va cambiando con las estaciones el ancho de su órbita sobre la Tierra y alrededor del polo. Visto desde el Show, que es el lugar donde se encuentra el observador, el Sol también se mueve hacia la parte opuesta del cielo, más allá del polo. Los círculos o caminos del Sol también tienen sus homólogos en la Tierra. Lo que significa que los trópicos y el ecuador no son solo círculos en el cielo, sino también en el plano terrestre. Esto se observa justo debajo de la órbita del Sol en los equinoccios, donde el Sol se encuentra en el cenit al mediodía. En el Show B Xuanjing no se usan esos términos, pero se mencionan puntos subpolares y subsolares. En este modelo del mundo, tal vez cosmografía sería igual o parecido a geografía. El Show B Xuanjing tiene bastantes cálculos, pero la medida de la altitud del Sol es la base de todos los demás. Una característica esencial de las mediciones es la llamada regla de la sombra, que puede expresarse así: un kun menos de sombra por 1000 li al sur. Según este antiguo documento y sus cálculos, el cielo está a 80.000 li de la Tierra.
Se mencionan cálculos de mediciones a partir de sombras, longitudes, distancias, distintos puntos desde Show, durante los diferentes solsticios y equinoccios. También hablan sobre la medida de la distancia de Show al punto subpolar, para encontrar la órbita del Sol, en el que ese polo es el centro. También se refieren a la gran estrella del Polo Norte, que pudiera ser Polaris, o algunos dicen que era la estrella Kochab, que se encontraba supuestamente en el periodo Han, a una distancia angular de 8 grados del polo real. Calcularon el radio de la órbita del Sol en el solsticio de verano, así como las órbitas del Sol en el solsticio de invierno y los equinoccios. Las órbitas del Sol en este modelo hacen círculos completos por encima y paralelos a la Tierra. Según los críticos modernos de este modelo, dicen que aunque este se basa en observación, las medidas en Lee, resultado de los cálculos, no concuerdan con las medidas que se conocen actualmente, que como consecuencia de que la regla de la sombra es incorrecta, todas las mediciones que dependen de esta también son erróneas. El principal problema con la regla de la sombra es que los astrónomos chinos calcularon el acortamiento de la sombra unas 5.5 veces menor. Los antiguos astrónomos chinos estaban convencidos del enorme tamaño tanto de la Tierra como del cielo. Según los críticos, la regla de la sombra no se basó en la observación, sino que se interpretó para hacer más fácil el cálculo. Los chinos antiguos no estaban interesados en las distancias reales, sino en el funcionamiento del sistema de cálculo. Otro elemento importante del modelo Gaitian es que el horizonte es una ilusión óptica. Wang Chong lo expresa así: para los hombres, el cielo y la tierra parecen unirse a una distancia de no más de 10 li. Ese es el efecto de la distancia, porque en realidad no se juntan. Que el cielo y la tierra parecen juntarse en el horizonte es algo que todos pueden observar, pero este modelo los describe como dos planos paralelos, cuya unión en el horizonte es una ilusión óptica. Lo que Wang Chong llama la distancia aparente del horizonte, 10 li, es casi la distancia del horizonte en el modelo esférico, para una persona con una altura de ojos de 1.7 metros. Los que estamos de acuerdo con el modelo del plano, sabemos que el horizonte es óptico, no geométrico, ya que lo que alcanzamos a ver depende del efecto de la perspectiva, distancia, altitud, refracción y límites a la resolución óptica, no que el horizonte sea curvo. El Shoubi Suanjing sitúa el horizonte en el límite del rango de visibilidad de los hombres. La misma explicación del fenómeno de la ilusión óptica del horizonte como límite de nuestro rango de puntos de visibilidad la hace Xiao Zhuang, un comentarista del siglo III sobre los Shoubi. No es que realmente se unan, sino que el ojo humano está en el extremo de su mirada, y así el cielo y la tierra se unen. Y es lo que mencionaba antes sobre el horizonte óptico. Igualmente, según este modelo, los fenómenos de salida y puesta del Sol, así como de los otros cuerpos celestes, son ilusiones ópticas. Y ocurre con los objetos que se alejan, que por perspectiva se pierden en el horizonte hasta que se dejan de ver. Los chinos lo expresaban con el ejemplo de una antorcha grande encendida de noche, que se aleja y se deja de ver. De la misma manera, decían que el Sol gira hacia el oeste y desaparece. Ahora sabemos que en el modelo plano, el efecto de la refracción también es importante en este fenómeno. Las estrellas al parecer se encuentran también sobre nosotros en el cielo, y no a años luz. Por eso, este fenómeno ocurre igual. Los detractores de este modelo dicen que si la salida y puesta del Sol es una ilusión óptica, ¿por qué el Sol antes de desaparecer se ve mucho más grande que al mediodía? Mientras que con un objeto físico ocurre lo contrario. Aunque el efecto del tamaño del Sol en el horizonte depende también de la latitud desde donde se mire, ya que hay lugares donde se ve más grande o más pequeño al atardecer. La respuesta a eso puede estar ahí mismo, pues no sabemos si el Sol es realmente un objeto físico, como cualquier otro, o si el Sol que vemos está realmente ahí, o es un Sol aparente, proyectado desde otra fuente. La misma ciencia oficial nos dice que lo que vemos es un Sol aparente. Entonces no hay certeza sobre el Sol y los astros, sino modelos que tratan de explicar los fenómenos. Según Wang Chong, algunos sabios chinos decían que el Sol naciente y poniente están cerca,
y que el sol de mediodía está lejos. Él también decía que cuando el sol está culminado, el brillo de la luz del día lo hace parecer pequeño, pero que cuando el sol sale o se pone, la luz es menor, por lo tanto parece más grande. De la misma forma, un incendio durante el día parece pequeño, pero más grande durante la noche. Lo mismo ocurre con el sol, según este autor. Cuando el sol está en el horizonte, su luz se apaga y parece más grande. Tal como lo describían los chinos antiguos, lo que observamos en el cielo, o sea los astros y sus movimientos, podría ser el resultado de un efecto óptico que no sabemos a ciencia cierta cómo funciona. Una posibilidad, según el modelo Gaitian, es que el cielo fuera como un sombrero chino que cubre la tierra. Otra es que fuera como un domo, tal vez no físicamente sino ópticamente. De hecho, Wang Chong dijo que sería como un gran wok invertido. El cielo se nos aparece en forma de cuenco al revés. Según este modelo, los cielos son planos pero parecen curvos. Ahora sabemos que tiene que ver con la perspectiva, la refracción y los límites a la resolución óptica, o sea, es una ilusión óptica que depende del rango limitado de visibilidad. Lo que está en los límites de visibilidad parece como si estuviera en un cielo curvo. Y eso se puede simular en un software 3D, añadiendo el efecto de las capas de la atmósfera y la refracción que causan, limitando la visión a la distancia y haciendo que los astros asciendan y desciendan en el horizonte, como lo hizo Steve Torrens hace tiempo. El Shoubi Xuanjing lo llama la distancia hasta la cual se extiende la visión humana. Xiao Shuang, un matemático chino de principios del siglo III, lo describe como la extensión más lejana de la mirada del ojo humano. El horizonte, en este caso, define el límite del rango de visibilidad del observador, y es ahí donde se observa la salida y puesta del sol. Es lo que dice el modelo Gaitian. En este modelo chino, la luz del sol se proyecta sobre la superficie de la Tierra en un área circular bidimensional. Se explica suponiendo como si el sol fuera una especie de linterna o reflector, solo para que se entienda, aunque representarlo en la realidad sea más complejo. La luz proyectada como un haz cónico sobre una pantalla. Lo que está dentro de ese círculo de luz solar es de día, y lo que está fuera es de noche. Pero el rango de visibilidad, recordemos, es como una cúpula virtual en el cielo, alrededor de cualquier observador. El Shoubi también habla sobre los equinoccios y las noches polares en el punto subpolar, así como el sol de medianoche. Se refiere a esto como la división equitativa del yin y el yang. Los chinos con este modelo pudieron explicar las diferencias de tiempo u horario en diferentes lugares del mundo, lo cual supuestamente no hizo el sistema presocrático del modelo plano. La dirección norte en este modelo es siempre del observador al polo o centro, y el sur es la dirección opuesta. Los puntos cardinales en este modelo dependen de la posición del observador. Eso es lo que ocurre en la circunnavegación, siempre respecto al norte magnético al que apuntan todas las brújulas. Es sencillo de entender y los chinos antiguos también lo describieron. Xiao Shuang dice sobre esto: lo que la gente llama este, oeste, sur y norte no son lugares fijos. El Shoubi dice: ahora bien, en cada una de estas 4 regiones, el cielo y la tierra tienen sus 4 polos. Es claro en el modelo al mencionar que cada ser humano tiene sus propios puntos cardinales, pero siempre respecto al norte. Esto no es complicado de entender, y los chinos antiguos al parecer lo describieron bien en el modelo Gaitian, no solo de manera teórica, sino seguramente con información de viajeros que anduvieron por varias partes del mundo, registrando la duración de los días y las horas de las salidas del sol en diferentes latitudes y haciendo los cálculos necesarios. Esto se puede visualizar fácilmente usando un mapa de proyección azimutal equidistante, donde se ve el polo norte central y el polo sur alrededor o Antártida. Aunque esto es resultado de la elaboración de una representación o mapa, para los chinos el modelo Gaitian era resultado de la concepción del cielo y la tierra, y como vemos, no estaban nada perdidos. El modelo Gaitian sin duda fue revolucionario en su momento y adelantado a su época, describiendo la forma de la Tierra como se observa y tomando en cuenta los fenómenos del día y la noche,
los astros y sus movimientos, así como las diferencias horarias en el plano, entre otras cosas. Similar a como otras culturas antiguas también describían el mundo. Por supuesto, para los interesados en el tema, es importante conocerlo y tomarlo en cuenta, pues vemos que todo lo que se ha dicho recientemente sobre el modelo plano ya se había estudiado desde hace miles de años en las grandes civilizaciones, pero por alguna o varias razones lo ocultaron y relegaron de la humanidad, sustituyéndolo por otra información que fue impuesta hace algunos siglos. La verdad, tarde o temprano, siempre trazará su propio camino para salir a la luz. Si te gustó el video, suscríbete a Naof, compártelo y no te pierdas los futuros videoreportajes.